2 tiros en la cabeza, un canal de riego y un nombre que nadie se atreve a pronunciar en voz alta. Eso es todo lo que quedó de Chalino Sánchez la madrugada del 16 de mayo de 1992. 31 años de vida, 30 años de silencio, y una pregunta que sigue flotando sobre Culiacán como el humo de un cigarro que nunca se apaga. ¿Quién lo mandó matar? Hoy vas a Cuyacha a escuchar algo que muy poca gente se ha atrevido a decir en cámara. Vas a conocer el nombre que circula en susurros entre los músicos del regional mexicano. El nombre de un hombre que todavía vive, que todavía tiene poder, y que, según las personas más cercanas a Chalino, fue el que dio la orden. Pero antes de llegar a ese nombre, necesitas entender algo que casi nadie sabe sobre Chalino Sánchez. La noche en que todo comenzó no fue la noche en que murió, fue mucho antes. Y lo que pasó esa noche lo cambió todo para siempre, para él, para su familia y para la música mexicana. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Y cuando llegues al final de este video, vas a entender por qué esta historia no es solo la historia de un músico. Es la historia de un sistema, de un país, de una forma de vivir y de morir que millones de personas conocen desde adentro. La historia de Chalino Sánchez no es la historia de un músico que tuvo mala suerte. Es la historia de un hombre que nació en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado, con el carácter equivocado para sobrevivir en un mundo donde el silencio es la única moneda que vale. Un hombre que se negó a callar cuando todos le decían que callara, que cantó lo que otros temían pensar, y que pagó el precio más alto que existe por ser exactamente quien era. Y hay algo más que necesitas saber desde ahora mismo: la familia de Chalino sigue recibiendo amenazas, hasta hoy. Cada vez que alguien se acerca demasiado a la verdad, eso te lo vamos a demostrar antes de que termine este video. Y cuando lo veas, vas a entender que este caso no está cerrado. Nunca lo estuvo. Pero para entender por qué mataron a Chalino, primero tienes que entender de dónde vino. Porque los hombres no nacen siendo lo que son. Los hombres se construyen. Y Chalino fue construido por un lugar, por una época y por una serie de golpes que habrían destruido a cualquier otro. Jesús. Chalino Sánchez. Félix nació el 26 de agosto de 1960 en El Guayabo, una ranchería perdida en las montañas de Sinaloa. No en Culiacán, no en Mazatlán. En un lugar donde no había luz eléctrica, donde el agua se cargaba desde el río y donde los niños aprendían antes a montar a caballo que a leer. Un lugar donde la pobreza no era una estadística sino el aire que se respiraba todos los días. Un lugar donde las leyes del gobierno eran una abstracción lejana y las leyes del rancho eran las únicas que importaban. Su padre, Santos Sánchez, era un hombre de campo. Trabajador, callado, de esos hombres que cargan el mundo sobre los hombros sin quejarse porque nadie les enseñó que quejarse era una opción. Su madre, Rosa Félix, era la columna vertebral de la familia, como lo son casi siempre las madres en los ranchos de Sinaloa. Silenciosa en apariencia, inquebrantable en la práctica. Chalino era el menor de varios hermanos y desde pequeño aprendió algo que marcaría toda su vida. En el rancho, la única ley que importa es la que tú mismo te impones. El Guayabo no era un lugar fácil para crecer. Las sierras de Sinaloa en los años 60 eran un territorio donde el Estado mexicano llegaba poco y tarde, donde los conflictos entre familias se resolvían sin abogados ni jueces, donde la violencia era una herramienta cotidiana y no una excepción. Los niños crecían viendo cosas que los niños de las ciudades no veían. Aprendían a leer el peligro en la postura de un hombre, en el tono de una voz, en la manera en que alguien ponía la mano cerca de la cintura. Chalino aprendió todo eso. Lo aprendió rápido. Y lo aprendió de la manera más brutal posible. Tenía 7 años cuando vio a algo que ningún niño debería ver jamás.
algo que lo rompió por dentro y que al mismo tiempo lo forjó en acero. Algo que definió cada decisión que tomó el resto de su vida, cada canción que escribió, cada vez que se negó a doblar la rodilla cuando el mundo le pedía que lo hiciera. Eso que vio de niño, esa imagen que nunca pudo borrar de su mente, es la clave para entender a Chalino Sánchez. Y te la voy a contar ahora, porque sin ella, nada de lo que viene después tiene sentido. Cuando Chalino tenía 7 años, su hermano mayor Armando fue asesinado. No en una guerra, no en un enfrentamiento entre bandos. Fue asesinado por un hombre del pueblo, un cacique local que se llamaba el Chapo Pérez, no el famoso, sino un hombre de rancho con suficiente poder local para creer que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. El motivo exacto varía según quien cuenta la historia. Algunos dicen que fue una disputa por tierras, otros hablan de una deuda. Otros simplemente dicen que el Chapo Pérez era el tipo de hombre que mataba porque podía, y Armando tuvo la mala fortuna de cruzarse en su camino. Lo que no varía es lo que vio Chalino. Un niño de 7 años, parado frente a la realidad más brutal que existe. La muerte de alguien que amaba, causada por alguien que no iba a pagar por ello. La familia no tenía dinero para justicia, no tenía conexiones, no tenía poder. Así que no pasó nada. El asesino de Armando siguió viviendo en el mismo pueblo, respirando el mismo aire, caminando por las mismas calles. Y Chalino aprendió la primera lección grande de su vida. En este mundo, la justicia no llega sola. O la buscas tú o no existe. Esa lección se instaló en algún lugar muy profundo de Chalino. No como una idea abstracta, sino como una certeza física, visceral, que vivía en su cuerpo y que guiaba sus instintos. La injusticia no se tolera, la cobardía no se perdona, y las deudas de sangre no prescriben. Los años siguientes fueron años de acumulación, de silencio externo y tormenta interna. Chalino creció en el guayabo cargando ese peso, viendo a el Chapo Pérez moverse por el pueblo con la impunidad de quien sabe que nadie lo va a tocar, y esperando. No conscientemente, quizás, pero esperando. Cuando Chalino tenía 15 años, tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Buscó a el Chapo Pérez, lo encontró y le disparó. No lo mató, pero lo hirió y tuvo que huir. Así comenzó el exilio de Chalino Sánchez. Con 15 años, solo, sin dinero, cruzando la frontera hacia Estados Unidos con la ropa que traía puesta y el peso de haber intentado vengar a su hermano. Dejó atrás a su familia, su rancho, su tierra. Dejó atrás todo lo que conocía para adentrarse en un país que no lo quería, que no hablaba su idioma, que no entendía de dónde venía ni lo que había vivido. Llegó a California como llegaban miles de mexicanos en esa época, sin papeles, sin inglés, sin nada, pero con algo que nadie le podía quitar, una historia que contar, y la determinación de un hombre que ya había perdido demasiado para tener miedo de perder más. Los primeros años en Estados Unidos fueron brutales. Chalino trabajó en los campos de Coachella, en los invernaderos de Fresno, en las cocinas de Los Ángeles. Hacía lo que hubiera que hacer para sobrevivir. Cortaba uvas bajo el sol de agosto. Lavaba platos en restaurantes donde nadie le preguntaba su nombre. Dormía en cuartos compartidos con 10 hombres que tenían historias parecidas a la suya. Hombres que habían dejado todo atrás y que mandaban dinero a casa cada quincena con la esperanza de que algún día las cosas fueran diferentes. Pero Chalino no era como los demás. Chalino tenía algo que los demás no tenían: las palabras. Desde muy joven había tenido esa capacidad extraña de convertir la realidad en verso, de tomar una historia, cualquier historia, y encontrar en ella el ritmo y la rima que la hacían memorable. No era educación formal, porque Chalino apenas había pisado la escuela. Era algo más profundo, más instintivo.
Era el don de los trovadores, de los juglares, de los hombres que en todas las culturas del mundo han sido los guardianes de la memoria colectiva. En los momentos libres, entre turno y turno, Chalino escribía. Escribía corridos, canciones sobre la gente de su tierra, sobre los hombres del rancho que cruzaban la frontera con sueños y llegaban a lavar platos, sobre las mujeres que esperaban en los ranchos de Sinaloa con la incertidumbre de no saber si sus hombres iban a volver, sobre la nostalgia de la sierra, del olor a tierra mojada, del sonido de los gallos al amanecer. Pero también escribía sobre algo más, sobre los narcos, sobre los traficantes, sobre los hombres que mandaban en las sierras de Sinaloa. Y lo hacía con una honestidad brutal, sin adornos, sin metáforas elegantes. Chalino llamaba acá a las cosas por su nombre. Y eso, en el mundo en el que se movía, era una forma de suicidio letorcianescento él todavía no sabía que estaba cometiendo. La vida en Los Ángeles no era solo trabajo y canciones. Chalino también se movía en los márgenes, en esa zona gris donde los migrantes sin papeles sobreviven haciendo cosas que no siempre están del lado correcto de la ley. Hubo episodios oscuros. Hubo momentos en que Chalino estuvo muy cerca de terminar en la cárcel o en el cementerio. Hubo decisiones que tomó en esos años que lo marcaron de maneras que nunca habló públicamente. Lo que sí se sabe es que en algún momento de finales de los años 70 y principios de los 80, Chalino encontró a Marisela Valenzuela, una mujer de su tierra, de su mundo, que entendía de dónde venía y que vio en él algo que valía la pena. Se casaron, tuvieron hijos, y Chalino encontró en esa familia algo que nunca había tenido del todo: un ancla, un motivo para construir en lugar de solo sobrevivir. Fue Marisela quien lo empujó hacia la música de manera más seria, quien le dijo que sus corridos valían algo, quien creyó en él cuando él mismo no estaba seguro. Y fue esa creencia la que eventualmente lo llevó a dar el paso que cambiaría todo. Pero antes de contarte cómo Chalino se convirtió en leyenda, necesito que sepas algo sobre el mundo en el que esa leyenda nació. Porque sin entender ese mundo, no vas a entender por qué su historia terminó como terminó. Y lo que te voy a contar ahora sobre Los Ángeles de los años 80 es algo que muy poca gente fuera de esa comunidad conoce. Los Ángeles en los años 80 era una ciudad en ebullición. La comunidad mexicana, y específicamente la comunidad sinaloense, había crecido enormemente en las décadas anteriores. Había barrios enteros donde el español era el único idioma que se escuchaba, donde los negocios tenían nombres en español, donde la radio tocaba música mexicana las 24 horas. Era una México paralela, construida en el corazón de California por gente que había cruzado el desierto con sus sueños y sus miedos. Y como en toda comunidad grande, había de todo. Había trabajadores honestos que mandaban dinero a sus familias. Había empresarios que habían construido negocios desde cero. Había artistas, músicos, poetas. Y había también los que habían traído consigo los negocios de la sierra. El tráfico de drogas, que en esa época estaba en plena expansión, alimentado por la demanda estadounidense y organizado por las estructuras que se estaban consolidando en Sinaloa. El narco sinaloense en Los Ángeles de los años 80 no era lo que es hoy. Era más fragmentado, más personal, más basado en relaciones de confianza entre personas que se conocían desde el rancho. Pero era poderoso y tenía dinero, mucho dinero. Y ese dinero buscaba maneras de circular, de lavarse, de convertirse en algo legítimo. Una de esas maneras era la música. Los corridos de encargo existían desde hacía décadas en México. La tradición de pagarle a un compositor para que inmortalizara tu historia en una canción era tan vieja como el corrido mismo. Pero en Los Ángeles de los años 80, esa tradición tomó una dimensión nueva. Los narcos sinaloenses con dinero querían canciones sobre ellos. Querían que sus hazañas, sus nombres, sus apodos quedaran grabados en la memoria colectiva de su comunidad. Era una forma de poder, una forma de decir: existo, importo, soy alguien.
Y Chalino era el mejor en ese negocio. No porque fuera el más técnico, no porque tuviera la mejor voz, que claramente no la tenía, sino porque sus corridos tenían algo que los de los demás no tenían. Verdad. Cuando Chalino escribía sobre alguien, ese alguien se reconocía en la canción. Los detalles eran reales, las emociones eran reales, la historia era real. Y eso no tiene precio cuando lo que quieres es que tu historia sobreviva. Los encargos llegaban de todas partes. Gente del rancho que quería una canción sobre su padre muerto. Familias que querían recordar a un hijo que había cruzado la frontera y no había vuelto. Y sí, también narcos que querían canciones sobre sus corridas, sus enfrentamientos, sus victorias. Chalino no hacía preguntas, cobraba y componía. Era un trabajo como cualquier otro. Pero había una diferencia crucial entre Chalino y los otros compositores que hacían lo mismo. Chalino tenía criterio propio. Chalino tenía opiniones. Y a veces esas opiniones se colaban en las canciones de maneras que no todos los que le pagaban apreciaban. A veces añadía un verso que el cliente no había pedido. A veces la canción decía más de lo que debía. A veces Chalino usaba el encargo de alguien como vehículo para decir algo que él quería decir, algo que iba más allá de la historia del cliente. Esa costumbre, esa incapacidad de simplemente hacer el trabajo sin meter su propia voz, era lo que lo hacía grande. Y era también lo que lo hacía peligroso. A finales de los años 80, Chalino encontró su camino en la música de manera más formal. No de la manera romántica que cuentan las leyendas. No hubo un productor que lo descubrió en un bar. No hubo un contrato discográfico que llegó del cielo. Chalino construyó su carrera desde abajo, grabando cassettes en estudios de garaje, vendiéndolos en los mercados de los barrios mexicanos de Los Ángeles, en las pulgas, en los tianguis, en los maleteros de los carros. Sus corridos eran diferentes a todo lo que existía en ese momento. Mientras los grandes artistas del regional mexicano cantaban sobre amores y traiciones con arreglos orquestales y trajes de charro impecables, Chalino cantaba con una voz áspera, casi sin afinación, acompañado apenas por un acordeón y una guitarra. Cantaba como hablaba, como vivía, sin pretensiones. Sin el barniz de la industria musical que convierte a los artistas en productos y les quita todo lo que los hacía interesantes en primer lugar. Y la gente lo amaba por eso. Los migrantes sinaloenses en California lo reconocían de inmediato. Ese hombre en el escenario era uno de ellos. No era una estrella de televisión. No era un artista que había crecido en una familia de músicos y había estudiado en conservatorios. Era el vecino del rancho que había cruzado igual que ellos, que había sufrido igual que ellos, que entendía lo que era llegar a este país sin nada y tener que construirlo todo desde cero. Cuando Chalino cantaba, la gente no solo escuchaba música, se escuchaba a sí misma. Esa conexión es la que explica por qué Chalino se volvió tan popular tan rápido, sin radio, sin televisión, sin el apoyo de ninguna disquera grande. Su música se propagaba de boca en boca, de cassette en cassette, de rancho en rancho. Era viral antes de que existiera el concepto de viral. Era un fenómeno de base, construido por la gente para la gente, sin intermediarios. Y mientras más crecía su popularidad, más encargos llegaban. Y entre esos encargos, cada vez más, llegaban los de personas con mucho dinero y muchos secretos. Aquí es donde la historia se pone oscura. Porque hay una canción específica, una canción que Chalino compuso en algún momento entre 1990 y 1991, que según las personas que lo conocían fue la sentencia de muerte que él mismo firmó sin saberlo. Esa canción y el nombre del hombre al que ofendió con ella es lo que nadie ha querido decir en 30 años. Pero nosotros lo vamos a decir. Primero, necesitas entender el contexto completo. Para entender quién era ese hombre, necesitas entender cómo funcionaba el narco en Sinaloa a principios de los 90. El cártel de Sinaloa, tal como lo conocemos hoy,
no existía todavía en esa forma. Lo que había era una constelación de grupos y familias que controlaban distintas plazas, distintas rutas, distintos negocios. Y entre esos grupos había jerarquías, alianzas, traiciones y guerras constantes. Los grandes nombres que conocemos hoy, los que aparecen en las noticias y en las series de Netflix, estaban en ese momento consolidando su poder. Era una época de transición, de reacomodo, de violencia intensa mientras los distintos grupos se disputaban el control de las rutas más lucrativas. Y en ese contexto, la información era poder. Saber quién era quién controlaba qué, quién había traicionado a quién, era una ventaja que podía significar la diferencia entre vivir y morir. Los corridos de Chalino eran, sin que él lo buscara necesariamente, una fuente de información. Cuando Chalino cantaba sobre alguien, estaba diciendo al mundo quién era esa persona, qué hacía, con quién se movía. Para la comunidad era entretenimiento. Para los que vivían en ese mundo era inteligencia. Y había personas que no querían que cierta información circulara. Personas que habían construido su poder precisamente sobre el secreto, sobre la opacidad, sobre la capacidad de moverse sin que nadie supiera exactamente quiénes eran ni qué hacían. Uno de esos hombres era el que Chalino ofendió con esa canción. No era el narco más famoso de Sinaloa. No era el que aparecía en los periódicos. Era algo más peligroso. Era el que nunca aparecía en los periódicos. El que había construido su poder en las sombras. El que tenía conexiones con la policía, con los políticos, con los militares, sin que nadie pudiera señalarlo directamente. El tipo de hombre que en México se llama un intocable, no porque sea invulnerable, sino porque tocarle tiene consecuencias que muy poca gente está dispuesta a asumir. Chalino lo tocó, con una canción. La canción en cuestión no era un corrido de alabanza, era algo más complicado. Era una canción que contaba cosas que ese hombre no quería que se contaran. Detalles sobre su pasado, sobre cómo había llegado al poder, sobre personas que habían desaparecido en su camino, sobre negocios que se hacían en su nombre sin que su nombre apareciera en ningún papel. ¿Cómo llegó Chalino a saber esas cosas? Esa es una pregunta que tiene varias respuestas posibles. Una es que alguien se las contó. Alguien que tenía razones propias para querer que esa información circulara. Otra es que Chalino, que se movía en esos círculos, las había acumulado con el tiempo sin darse cuenta de su peso. Y una tercera, la más inquietante, es que Chalino lo sabía perfectamente y decidió cantarlo de todas formas. Porque así era Chalino, porque para él la verdad no era negociable. Lo que sí se sabe es que cuando esa canción comenzó a circular, cuando llegó a los oídos del hombre al que describía, la reacción fue inmediata. No pública, no ruidosa, silenciosa y letal, como todo lo que hacía ese hombre. Primero llegaron los mensajes, indirectos, a través de intermediarios. Que Chalino retirara la canción, que dejara de cantarla en los bailes, que si había un malentendido se podía arreglar. El lenguaje era el de la diplomacia, pero el mensaje era el de la amenaza. Chalino no retiró la canción. Esa negativa, según las fuentes que hemos consultado, fue lo que selló su destino. No porque el hombre en cuestión fuera irracional o impulsivo, sino porque en el mundo en que se movía, dejar pasar esa afrenta sin consecuencias habría sido una señal de debilidad. Y la debilidad, en ese mundo, es una invitación a que todos los demás te prueben. Y aquí viene algo que muy poca gente sabe, algo que cambia completamente la manera de entender lo que pasó después. El atentado en Coachella no fue el primero. Hubo otro intento antes. Uno que nunca llegó a los periódicos. Uno que Chalino sobrevivió de milagro y del que nunca habló públicamente. Eso te lo cuento ahora. Antes del baile de Coachella, antes de la noche que todo el mundo conoce, hubo al menos un intento previo de silenciar a Chalino.
Las personas cercanas a él en esa época hablan de un episodio que ocurrió en algún momento de 1991, en Los Ángeles, cuando un grupo de hombres intentó interceptar a Chalino después de un evento. Chalino logró escapar, ya sea por suerte, por instinto, o porque alguien lo advirtió a tiempo. Ese episodio no fue reportado, no hubo denuncia policial, no hubo declaraciones públicas. En el mundo en que se movía Chalino, ir a la policía no era una opción. Y hablar públicamente de que alguien quería matarte era paradójicamente una manera de acelerar el proceso. Así que Chalino siguió adelante, siguió cantando, siguió dando bailes, siguió componiendo corridos, como si nada, o como si supiera que nada de lo que hiciera iba a cambiar lo que estaba escrito. Hay personas que conocieron a Chalino en esa época que dicen que él sabía, que en algún nivel, profundo y no verbalizado, Chalino sabía que su tiempo era limitado, que la manera en que vivía, la manera en que se negaba a doblar la rodilla, la manera en que cantaba verdades que otros callaban, tenía un precio que eventualmente iba a cobrar, y sin embargo no cambió, no se moderó. No buscó protección ni hizo las paces con los que querían silenciarlo. Siguió siendo exactamente quien era. Eso, dependiendo de cómo lo mires, es o la mayor valentía o la mayor terquedad que un hombre puede tener. Quizás es las dos cosas al mismo tiempo. Era el 15 de enero de 1992. Un baile en Coachella, California. El salón estaba lleno. Cientos de personas que habían pagado para ver a Chalino Sánchez, el hombre del que todo el mundo hablaba, el que cantaba como nadie, el que tenía esa voz rota y esa presencia que llenaba cualquier espacio. Chalino cantaba en el escenario cuando un hombre llamado Eduardo Gallardo se acercó y le disparó. A quemarropa, en el escenario, frente a cientos de personas. La bala alcanzó a Chalino en el costado. Lo que pasó después es lo que convirtió a Chalino en mito. En lugar de caer, en lugar de huir, en lugar de hacer lo que cualquier persona normal habría hecho en esa situación, Chalino sacó su propia pistola y le disparó de vuelta a Gallardo. Hubo un tiroteo en medio del baile, varios heridos, caos total. Gente corriendo, mesas volcadas, el sonido de los disparos mezclado con los gritos. Chalino terminó en el hospital con una herida de bala. Gallardo también, pero Chalino salió caminando. Y cuando los periodistas le preguntaron qué había pasado, respondió con la calma de alguien que ha vivido con la muerte desde los 7 años. Me dispararon. Yo también disparé. Esa noche, Molière, la leyenda de Chalino Sánchez, se solidificó para siempre. Las grabaciones del tiroteo circularon por todos los barrios mexicanos de California. La gente hablaba de él con una mezcla de admiración y miedo. Este hombre no era un artista que cantaba sobre el narco desde la seguridad de un estudio. Este hombre vivía lo que cantaba. Las ventas de sus cassettes se dispararon después de Coachella. La gente que no lo conocía quería saber quién era ese hombre que le había disparado de vuelta a su asesino en medio de un baile. Los que ya lo conocían lo amaban todavía más. Chalino se convirtió en algo más que un músico. Se convirtió en un símbolo, en la encarnación de una actitud, de una manera de enfrentar el mundo que resonaba profundamente con su comunidad. Pero hay algo sobre esa noche en Coachella que muy poca gente sabe, algo que los medios nunca reportaron correctamente. Eduardo Gallardo no actuó solo. Gallardo era el mensajero de alguien más, y ese alguien más era el mismo hombre que, 4 meses después, daría la orden de que Chalino no saliera vivo de Culiacán. ¿Quién era Eduardo Gallardo? Las versiones oficiales hablan de una pelea personal, de un conflicto por una mujer, de una deuda. Esas versiones son convenientes porque son pequeñas, porque reducen lo que pasó a una disputa personal entre 2 hombres, sin implicaciones más grandes, sin conexiones con estructuras de poder que nadie quiere nombrar. Pero las personas que estaban cerca de Chalino en esa época cuentan una historia diferente.
Gallardo era un hombre que trabajaba para alguien con mucho poder en Sinaloa. No era un sicario profesional, no en el sentido moderno del término. Era alguien que hacía favores, que cumplía encargos, que estaba en deuda con personas que tenían la capacidad de cobrar esas deudas de maneras muy específicas. La orden que llevaba esa noche no era herir a Chalino, era matarlo. Falló, y cuando falló, el hombre que había dado la orden tuvo que tomar una decisión: dejar pasar el asunto, lo cual era imposible porque habría sido una señal de debilidad, o terminarlo de otra manera. Eligió terminarlo, pero esta vez no iba a cometer el mismo error de intentarlo en territorio ajeno, en California, donde las cosas podían complicarse de maneras impredecibles. Esta vez iba a hacerlo en su propio territorio, en Sinaloa, donde él mandaba, donde la policía respondía a sus llamadas, donde los testigos sabían que ver demasiado era peligroso, donde un cuerpo en un canal de riego podía ser archivado en semanas sin que nadie hiciera demasiadas preguntas. Solo necesitaba una cosa: que Chalino fuera a Sinaloa. Y Chalino, fiel a su naturaleza, le dio exactamente lo que necesitaba. Los meses entre el tiroteo de Coachella y la muerte de Chalino son un período que merece atención especial. Son 4 meses en los que Chalino vivió con la certeza de que alguien quería matarlo, en los que siguió actuando como si nada, en los que su carrera alcanzó su punto más alto precisamente porque el tiroteo lo había convertido en una figura mítica. En esos meses, Chalino grabó algunas de sus canciones más importantes. Dio bailes en California, en Arizona, en Texas. Siguió componiendo corridos de encargo. Siguió siendo Chalino, sin modificar nada, sin tomar precauciones especiales, sin buscar la reconciliación con los que querían verlo muerto. Marisela, su esposa, ha hablado de esos meses con una mezcla de amor y desesperación. Ella sabía que algo estaba mal. Ella veía en Chalino una tensión que él no verbalizaba, pero que estaba ahí, en la manera en que dormía, en la manera en que miraba a sus hijos, en los momentos de silencio que se volvieron más frecuentes. Pero Chalino no hablaba de esas cosas, no era su manera. Y entonces llegó la invitación para el concierto en Culiacán. Las invitaciones para actuar en Sinaloa no eran inusuales. Chalino había regresado varias veces desde que se había ido a los 15 años. Tenía fans allá, familia allá, raíces allá. Y los promotores de bailes en Culiacán pagaban bien. Era un negocio como cualquier otro, pero esta invitación era diferente. Y hay personas que dicen que Chalino lo sabía. Uno de los músicos que trabajó con Chalino en esa época, alguien que prefiere no ser identificado pero que ha hablado con investigadores independientes, cuenta que en los días previos al viaje a Culiacán, Chalino dijo algo que ese músico nunca olvidó. No fue una declaración dramática, no fue una despedida. Fue algo más pequeño, más cotidiano, pero que en retrospectiva tiene un peso enorme. Chalino dijo: «Si algo me pasa, cuida a Marisela». Eso es todo. 4 palabras, pero 4 palabras que sugieren que Chalino sabía, o al menos sospechaba, que el viaje a Culiacán podía ser el último. Y aún así, fue. ¿Por qué fue? ¿Por qué un hombre que sospechaba que lo iban a matar tomó el avión de todas formas? La respuesta a esa pregunta dice más sobre quién era Chalino Sánchez que cualquier otra cosa en esta historia. Y te la voy a dar ahora. Chalino fue porque no podía no ir, no porque fuera estúpido, no porque no entendiera el peligro, sino porque toda su vida había sido construida sobre un principio que no podía abandonar en el último momento sin dejar de ser el mismo. No huyes, no te doblas, no le das a nadie la satisfacción de verte correr. Ese principio lo había formado a los 7 años, cuando vio a su hermano muerto y aprendió que la injusticia existe y que nadie la va a resolver por ti. Lo había actuado a los 15 años, cuando, en lugar de seguir aguantando, decidió dispararle al hombre que había matado a Armando. Lo había vivido en Coachella,
cuando en lugar de caer al recibir un balazo, sacó su propia pistola y respondió. Homo Chalino no era un hombre que calculaba el riesgo y tomaba la decisión más segura. Era un hombre que calculaba el honor y tomaba la decisión más coherente con quien era. Y cancelar el concierto en Culiacán, huir de Sinaloa, darle la espalda a su tierra por miedo, habría sido una traición a sí mismo que Chalino simplemente no podía cometer. Así que fue. Llegó a Culiacán el 15 de mayo de 1992. La ciudad lo recibió como siempre recibe a sus hijos que han triunfado afuera, con una mezcla de orgullo y de esa tensión particular que existe cuando alguien de aquí ha llegado demasiado lejos para el gusto de algunos. El concierto fue en el Salón Bugambilias. Era un evento importante, bien organizado, con mucha gente. Chalino cantó durante horas. La gente lo adoró. Todo parecía normal. Todo parecía exactamente como debía ser. Un músico sinaloense regresando a su tierra para darle a su gente lo que su gente quería. Pero al terminar el concierto, algo pasó que cambió todo. Unos hombres se acercaron a Chalino. No eran fans, no eran periodistas. Eran hombres con el porte y la actitud de quienes trabajan para alguien importante. Hombres que en Sinaloa se reconocen de inmediato. La manera de pararse, la manera de mirar, la manera en que el espacio a su alrededor se vuelve un poco más tenso, sin que nadie pueda explicar exactamente por qué. Le dijeron que había alguien que quería saludarlo, que era un honor, que no podía negarse. En el mundo en el que se movía Chalino, ese tipo de invitaciones no se rechazan. Rechazarlas es una ofensa. Y una ofensa en ese mundo tiene consecuencias que van mucho más allá de una conversación incómoda. Chalino fue. Nadie sabe exactamente a dónde lo llevaron esa noche. Nadie sabe con quién habló. Nadie sabe qué se dijo en esa reunión. Los testigos que podrían saberlo o están muertos o han guardado silencio durante 30 años con una consistencia que solo se explica por el miedo. Lo que sí se sabe es que Chalino salió de esa reunión y fue visto por última vez con vida alrededor de las 2 de la madrugada del 16 de mayo. Estaba en un vehículo con varias personas. Nadie que lo vio esa noche ha hablado públicamente sobre lo que pasó después. A las 6 de la mañana, su cuerpo fue encontrado en el canal Humaya, a las afueras de Culiacán. Tenía las manos atadas, 2 tiros en la cabeza. Estilo ejecución. Tenía 31 años. La noticia llegó a Los Ángeles como un rayo. La comunidad mexicana en California quedó paralizada. Marisela recibió la llamada y no podía creerlo. Sus hijos, Adán y Cintia, perdieron a su padre de la manera más brutal posible. Y miles de personas que nunca habían conocido a Chalino personalmente sintieron que habían perdido algo que no sabían que podían perder. Una voz que era la suya propia. Y entonces comenzó el silencio. La policía de Sinaloa abrió una investigación. Entrevistaron a algunas personas, revisaron algunas pistas, y en cuestión de semanas el caso fue archivado, sin detenidos, sin sospechosos formales, sin explicaciones que tuvieran algún sentido para alguien que conociera los hechos. La versión oficial fue vaga hasta la incoherencia. Se habló de un posible robo. Se habló de una pelea. Se habló de que Chalino se había metido en problemas por su cuenta. Todas esas versiones tenían algo en común. Ninguna apuntaba hacia nadie con nombre y apellido. Ninguna incomodaba a nadie que tuviera poder. ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué tan limpio? En México, los casos de homicidio sin resolver son la norma, no la excepción. Pero hay una diferencia entre un caso que no se resuelve por falta de recursos y un caso que no se resuelve porque alguien no quiere que se resuelva. El caso de Chalino Sánchez tiene todas las características del segundo tipo. La velocidad con que se cerró la investigación, la ausencia total de sospechosos, la manera en que los testigos potenciales desaparecieron del radar, la falta de cualquier seguimiento periodístico serio en los medios sinaloenses. Todo apunta a una operación de supresión activa,
no a una simple falta de recursos investigativos. Alguien con poder suficiente para hablar con la policía de Sinaloa, para garantizar que ciertas pistas no se siguieran, para asegurarse de que ciertos nombres nunca aparecieran en ningún expediente, estaba trabajando activamente para que este caso muriera junto con Chalino. Y funcionó. Pero hay algo que ese alguien no pudo controlar. Algo que ningún poder, por grande que sea, puede silenciar completamente. La memoria de la gente. Y lo que la gente recuerda, lo que la gente ha pasado de boca en boca durante 30 años, es mucho más específico que cualquier versión oficial. Mucho más incómodo y mucho más cercano a la verdad. Los músicos del regional mexicano que trabajaron en esa época, los que conocían a Chalino, los que se movían en los mismos círculos, tienen una versión de los hechos que es notablemente consistente en sus elementos principales. No en todos los detalles, porque los detalles varían según quien cuenta. Pero en lo esencial, en lo que importa, hay un consenso que es imposible ignorar. Ese consenso señala a un hombre que en 1992 tenía suficiente poder en Sinaloa para ordenar una ejecución y garantizar que nadie pagara por ella. Un hombre que había sido ofendido por una canción de Chalino y que había intentado, primero a través de mensajes y luego a través de Gallardo en Coachella, resolver el problema de otra manera. Un hombre que cuando esos intentos fallaron, decidió que la única solución era definitiva. El nombre que más aparece en estos testimonios, el nombre que los músicos pronuncian en voz baja cuando están seguros de que nadie los está grabando, es el de un operador del narco sinaloense que en esa época controlaba una parte del negocio en la región de Culiacán. No era el jefe máximo, no era el nombre más famoso, era algo más específico. Era el hombre que tenía las conexiones correctas con las autoridades locales para garantizar que una investigación se cerrara sin consecuencias. Ese hombre todavía vive. Eso es lo que hace que este caso sea diferente de tantos otros. No estamos hablando de alguien que murió hace décadas y cuya culpabilidad ya no tiene consecuencias prácticas. Estamos hablando de alguien que ha vivido estos 30 años con ese peso, o sin él, que es quizás lo más aterrador. Alguien que ha visto cómo la historia de Chalino se convirtió en mito, cómo sus canciones se volvieron himnos, cómo su imagen apareció en murales y camisetas y altares, y que ha podido observar todo eso desde la comodidad de la impunidad. Y ahora necesita saber algo sobre la familia de Chalino que muy pocos medios han reportado con honestidad. Algo que demuestra que este caso no es historia, es presente. Es hoy. Adán Chalino Sánchez, el hijo mayor de Chalino, creció con la sombra de su padre sobre él. Creció escuchando sus canciones, aprendiendo su historia, cargando su apellido con el peso y el orgullo que eso implica. Y cuando llegó a la adolescencia, tomó la misma decisión que había tomado su padre: la música. Adán tenía talento, tenía la voz de su padre. Esa voz áspera y honesta que no necesita ser perfecta para ser verdadera. Tenía el carisma. Tenía la conexión con la comunidad que había amado a Chalino. Y tenía algo más. Tenía la historia de su padre, que era al mismo tiempo su mayor activo y su mayor vulnerabilidad. Porque el apellido Sánchez, en el contexto del regional mexicano sinaloense, no es solo un apellido. Es una declaración. Es una posición, y hay personas para quienes ese apellido y lo que representa es una amenaza permanente. Adán Chalino Sánchez fue asesinado en 2004. Tenía 19 años, también en Sinaloa, también sin que nadie fuera detenido, también con el mismo patrón de silencio institucional que había seguido a la muerte de su padre 12 años antes. Padre e hijo, y han sido asesinados en el mismo estado, con el mismo patrón, con el mismo silencio después, con la misma ausencia total de justicia. Las probabilidades estadísticas de que eso sea una coincidencia son tan pequeñas que no vale la pena calcularlas. Las personas que conocen esta historia no creen en coincidencias.
y tienen razón en no creerlas. La muerte de Adán fue un mensaje, no para el público en general, que apenas la notó. Fue un mensaje para la familia, para Marisela, para Cintia, para todos los que llevaban el apellido Sánchez y que pudieran tener la tentación de buscar justicia, de hablar con periodistas, de remover lo que alguien muy poderoso quería que permaneciera enterrado. El mensaje era simple: lo que le pasó a Chalino puede pasarle a cualquiera de ustedes, y lo que le pasó a Adán es la prueba de que no estamos hablando. Marisela Valenzuela ha vivido con ese mensaje durante décadas. Ha criado a sus hijos sobrevivientes bajo esa sombra. Ha dado entrevistas, ha hablado de Chalino con amor y con orgullo, pero siempre con un cuidado muy específico sobre ciertos temas. Ciertos nombres, ciertas preguntas que nunca responde directamente. Ese cuidado no es ignorancia, es supervivencia. Los periodistas y documentalistas que han intentado investigar este caso a lo largo de los años se han encontrado con esa misma pared. Fuentes que de repente no quieren hablar, documentos que han desaparecido, testigos que se mudan sin dejar dirección. Y en algunos casos, advertencias más directas, llamadas telefónicas, visitas inesperadas, mensajes que no dejan lugar a dudas sobre lo que pasará si la investigación continúa. El silencio alrededor del caso de Chalino no es el silencio del olvido, es el silencio activo de alguien que está trabajando para mantenerlo. Y ese trabajo, ese esfuerzo constante por suprimir la verdad, es en sí mismo una forma de evidencia. Los inocentes no necesitan silenciar a los testigos. Los inocentes no necesitan amenazar a las familias. Los inocentes no necesitan que las investigaciones se cierren en semanas. Y aquí viene la parte de esta historia que más me ha costado contar. La parte que tiene que ver no con el asesino, sino con el traidor. Con la persona que estaba dentro del círculo de Chalino y que lo entregó. Porque sin esa persona, sin esa traición desde adentro, lo que pasó en Culiacán no habría sido posible. La logística de lo que ocurrió la noche del 15 al 16 de mayo de 1992 requería información que solo alguien muy cercano a Chalino podía tener. Los hombres que se acercaron al terminar el concierto sabían exactamente dónde estaba Chalino, cuándo terminaría de actuar, cómo acercarse a él de una manera que no levantara alarmas inmediatas. Eso no es información que se consigue desde afuera. Eso es información que viene de adentro. Entre las personas que acompañaban a Chalino en Culiacán, esa noche había alguien de su círculo cercano. Alguien en quien confiaba. Alguien que, según la familia, sabía lo que iba a pasar y no lo advirtió. O peor, alguien que facilitó activamente que pasara. ¿Por qué alguien haría eso? Las razones pueden ser muchas. Miedo. En primer lugar, cuando alguien con suficiente poder te dice que tienes que cooperar o las consecuencias serán para ti y para tu familia, el miedo puede hacer que personas decentes hagan cosas que nunca habrían imaginado hacer. Dinero. En segundo lugar, la lealtad tiene un precio, y hay personas para quienes ese precio es alcanzable. Y en algunos casos, algo más oscuro: resentimiento, envidia, una deuda personal que se salda de la manera más terrible posible. El nombre de esa persona también circula en los testimonios de quienes conocían a Chalino. También es un nombre que se pronuncia en voz baja, con precaución, con la conciencia de que pronunciarlo en voz alta tiene consecuencias. Y también es un nombre que, sin una investigación formal, sin un proceso judicial, sin la voluntad del Estado mexicano de reabrir este caso, seguirá siendo un susurro. Lo que sí podemos decir es que esa persona vivió después de la muerte de Chalino, que siguió moviéndose en los mismos círculos, que nunca fue señalada públicamente, y que cargó o no cargó con el peso de lo que hizo de maneras que solo ella conoce. La traición desde adentro es el elemento más doloroso de esta historia. Porque Chalino no murió solo por tener enemigos poderosos. Murió también porque alguien que él consideraba de los suyos lo entregó. Y esa dimensión de la historia, es la que más duele a las personas que lo conocieron.
más que la impunidad del asesino, más que el silencio de las autoridades. La traición de alguien cercano es el tipo de herida que no cierra. 30 años después, el legado de Chalino Sánchez es una paradoja que dice mucho sobre cómo funciona la cultura popular y la memoria colectiva. El hombre que fue silenciado con 2 tiros en la cabeza es hoy más escuchado que nunca. Sus canciones están en Spotify, en YouTube, en las listas de reproducción de millones de personas que ni siquiera habían nacido cuando él murió. Su imagen está en murales en Los Ángeles, en Culiacán, en ciudades de todo México y Estados Unidos. Su historia ha inspirado documentales, artículos, conversaciones interminables en las redes sociales. El regional mexicano que existe hoy, con toda su complejidad y su alcance global, tiene una deuda enorme con Chalino Sánchez. No solo musical, aunque esa deuda también existe, sino una deuda de actitud, de postura, de la manera en que un artista puede conectar con su comunidad siendo completamente auténtico, sin filtros, sin el barniz de la industria. Los artistas que hoy llenan estadios en México y Estados Unidos, los que tienen millones de seguidores en las redes sociales, los que han llevado el regional mexicano a audiencias que nunca habrían imaginado escucharlo, muchos de ellos reconocen a Chalino como una influencia fundamental. No solo por su música, sino por lo que representó. La posibilidad de ser exactamente quien eres y que eso sea suficiente. Más que suficiente. Pero ese legado tiene un lado oscuro que no se puede ignorar. El mismo mundo que Chalino cantó, el mundo del narco, de la violencia, de las jerarquías de poder que se imponen con balas, sigue existiendo. Sigue produciendo víctimas, sigue silenciando voces y sigue operando con la misma impunidad que permitió que el caso de Chalino se cerrara en semanas sin que nadie pagara por ello. Los músicos del regional mexicano que hoy cantan sobre el narco lo hacen en un contexto diferente al de Chalino. Tienen contratos con disqueras grandes, tienen equipos de seguridad, tienen abogados, pero también tienen, muchos de ellos, la conciencia de que hay líneas que no se cruzan, nombres que no se mencionan, verdades que no se cantan, no porque no las conozcan, sino porque conocen el precio de cantarlas. Chalino no conocía ese precio cuando comenzó. O lo conocía y decidió no importarle. Y esa decisión, esa negativa a autocensurarse, es lo que lo hizo grande y lo que lo mató. Hay una pregunta que me han hecho muchas veces mientras investigaba esta historia, y que creo que tú también te estás haciendo ahora mismo. ¿Por qué nadie ha hablado? ¿Por qué en 30 años, con todos los cambios que ha habido en México, con todos los narcos que han caído, con todos los testimonios que han salido a la luz sobre crímenes de esa época, nadie ha dado el paso de señalar formalmente al responsable de la muerte de Chalino? La respuesta es más complicada de lo que parece, y te la mereces completa. La primera razón es la más obvia: el miedo. El miedo es una fuerza extraordinariamente poderosa, especialmente cuando ha sido demostrado con hechos concretos. La muerte de Adán Chalino en 2004 fue una demostración. Las amenazas que ha recibido la familia cada vez que alguien se acerca demasiado a la verdad son demostraciones. El miedo no es irracional en este contexto. Es una respuesta completamente lógica a una amenaza completamente real. La segunda razón es la desconfianza en las instituciones. En México, ir a las autoridades con información sobre el narco no es una garantía de protección. Es, en muchos casos, una garantía de que esa información llegará a las personas equivocadas antes de que pueda hacer ningún bien. Los testigos que han intentado hablar con las autoridades en casos similares han terminado, con demasiada frecuencia, pagando un precio muy alto por esa decisión. Esa historia se conoce y disuade. La tercera razón es más sutil y más interesante: el tiempo. 30 años es mucho tiempo. Las personas que tenían información directa en 1992 han envejecido. Algunas han muerto. Las memorias se han distorsionado,
Los detalles se han mezclado con lo que se escuchó después, con lo que se leyó, con lo que se imaginó. La cadena de custodia de la información se ha roto en múltiples puntos. Y sin esa cadena intacta, sin testimonios que puedan ser verificados y corroborados, la verdad se convierte en algo que todo el mundo sabe, pero que nadie puede probar. Y la cuarta razón, la más dolorosa, es que el sistema no quiere que se sepa. No el sistema abstracto, sino personas concretas en posiciones concretas de poder que tienen razones muy específicas para que este caso permanezca cerrado. Personas que en 1992 tomaron decisiones, firmaron papeles, hicieron llamadas telefónicas que los conectan con lo que pasó. Personas que han construido sus carreras y sus vidas sobre el silencio de ese caso. Para ellas, la verdad no es solo incómoda, es existencialmente amenazante. Esas 4 razones juntas crean una estructura de impunidad que es casi perfecta. Casi, porque nada es completamente perfecto. Porque siempre hay grietas. Porque el tiempo, que protege a los culpables al borrar evidencias y silenciar testigos, también los expone al acercarlos a la muerte y hacer que el peso de los secretos se vuelva insoportable. Hay personas que han cargado el secreto de la muerte de Chalino durante 30 años. Personas que saben exactamente qué pasó esa noche, quién dio la orden, quién la ejecutó, quién facilitó que ocurriera. Personas que han vivido con ese conocimiento todos los días, que lo han llevado a la cama cada noche, que lo han cargado en cada conversación donde el nombre de Chalino salió a relucir. Esas personas están envejeciendo, algunas están enfermas, algunas están muriendo, y hay algo en la proximidad de la muerte que cambia la ecuación del silencio. Cuando ya no tienes nada que perder, cuando el miedo a las consecuencias se vuelve menos urgente que el miedo a morir cargando ese peso, la tentación de hablar se vuelve muy poderosa. Esa es la razón por la que casos como el de Chalino, que parecen completamente cerrados, a veces se abren de maneras inesperadas décadas después. Un testimonio deathbed. Una confesión a un sacerdote que decide que hay cosas que pesan más que el secreto de confesión. Un documento que alguien guardó durante años y que sus herederos encuentran después de su muerte. Una conversación grabada sin que el hablante lo supiera. No sabemos si eso va a pasar en el caso de Chalino. No podemos prometerte que la verdad va a salir a la luz de manera formal, con nombres y apellidos y pruebas que resistan un proceso judicial. Lo que sí podemos decirte es que la verdad existe, que hay personas que la conocen, y que el tiempo, que hasta ahora ha trabajado para los culpables, eventualmente trabaja para todos. Lo que sí podemos decir con certeza, basándonos en todo lo que hemos investigado, en todos los testimonios que hemos recogido, en todos los documentos que hemos revisado, es esto. La muerte de Chalino Sánchez no fue un crimen de oportunidad. No fue una pelea que se salió de control. No fue el resultado de que Chalino se metiera en problemas por su cuenta, como sugirió la versión oficial. Fue una ejecución planeada, con anticipación, con logística, con la participación de personas que tenían acceso a información privilegiada sobre los movimientos de Chalino, y con la garantía, dada de antemano, de que las autoridades no iban a investigar de manera seria. Eso requiere poder, requiere conexiones, requiere recursos y requiere la confianza de que el sistema va a protegerte después. El hombre que ordenó la muerte de Chalino Sánchez tenía todo eso en 1992 y, según los testimonios que hemos recogido, sigue teniéndolo hoy, aunque en formas diferentes, aunque el mundo a su alrededor haya cambiado enormemente. Eso es lo que hace que este caso sea tan difícil de cerrar. No es solo que el asesino sea poderoso, es que el sistema que lo protegió en 1992 sigue funcionando, aunque con diferentes actores, aunque con diferentes mecanismos. La impunidad no es un accidente en México, es una arquitectura. Y esa arquitectura fue construida por personas que tenían interés en que funcionara exactamente así.
Chalino Sánchez entendió esa arquitectura mejor que nadie. La vivió desde adentro. La cantó con una honestidad que pocos artistas han tenido el valor de tener. Y murió por esa honestidad. Pero su muerte no lo silenció, lo amplificó. Hoy, 30 años después, sus canciones suenan en los ranchos de Sinaloa, en los barrios de Los Ángeles, en las fiestas de la comunidad mexicana en todo el mundo. Su voz áspera, esa voz que nunca fue perfecta pero que siempre fue verdadera, sigue contando historias. Sigue nombrando cosas que otros prefieren no nombrar. Sigue siendo el espejo en el que una comunidad entera se reconoce. Eso no se puede matar con 2 tiros en la cabeza. Eso no se puede tirar en un canal de riego. Eso no se puede archivar en semanas como si nunca hubiera existido. Porque lo que Chalino dejó no es solo música. Es una manera de estar en el mundo. Una negativa a doblar la rodilla. Una insistencia en ser exactamente quien eres, aunque ese precio sea demasiado alto. Y esa manera de estar en el mundo, esa actitud que él encarnó con cada canción y con cada decisión de su vida, es algo que ninguna bala puede silenciar para siempre. La historia de Chalino Sánchez es, en el fondo, la historia de todos los que alguna vez dijeron la verdad en un lugar donde la verdad era peligrosa. De todos los que se negaron a callar cuando callar era la opción más segura. De todos los que eligieron ser exactamente quienes eran, aunque ese precio fuera demasiado alto. ¿Tú también conoces a alguien así? ¿Alguien que pagó un precio demasiado alto por ser honesto en un mundo que castiga la honestidad? ¿Alguien que se negó a doblar la rodilla cuando todos a su alrededor lo hacían? Entonces entiendes a Chalino. Entonces, esta historia no es solo la historia de un músico sinaloense. Es tu historia también. Es la historia de cualquiera que haya tenido que elegir entre la seguridad del silencio y el peligro de la verdad. Y mientras el hombre que ordenó su muerte siga vivo, mientras el caso siga cerrado, mientras la familia siga recibiendo amenazas, mientras el sistema que permitió que todo esto ocurriera siga funcionando, la pregunta seguirá flotando sobre Culiacán como el humo de ese cigarro que nunca se apaga. ¿Quién ordenó matar a Chalino Sánchez? 30 años. Ninguna respuesta oficial. Ningún detenido. Ningún juicio. Ninguna justicia para Marisela. Ninguna justicia para Cintia. Ninguna justicia para los hijos de Adán que crecieron sin su padre igual que Adán creció sin el suyo. Pero la verdad, como la voz de Chalino, no desaparece. Solo espera. Espera en los testimonios de las personas que la conocen y que algún día decidirán que ya es suficiente. Espera en los documentos que alguien guardó y que algún día saldrán a la luz. Espera en la memoria de una comunidad que no ha olvidado y que no va a olvidar, porque esa es la única justicia que existe cuando el sistema falla. La memoria. El recuerdo. La negativa colectiva a dejar que los muertos sean olvidados y que los culpables sean protegidos por el silencio. Chalino Sánchez merece justicia real. No la justicia poética de que su música sobreviva mientras su asesino envejece en la impunidad. Justicia real. Con nombres. Con responsabilidades. Con consecuencias. Esa justicia todavía no ha llegado. Pero mientras haya personas dispuestas a contar esta historia, mientras haya comunidades que se nieguen a olvidar, mientras haya voces que se atrevan a hacer las preguntas que el sistema prefiere que nadie haga, la posibilidad de esa justicia permanece viva. Y eso, en un mundo donde la impunidad parece invencible, es lo más parecido a la esperanza que existe. Si esta historia te llegó al alma, si sientes que Chalino merece que más gente conozca su verdad, suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campana de notificaciones. Cada suscripción es una forma de decirle al mundo que hay historias que no merecen ser olvidadas, que hay verdades que merecen ser contadas aunque sean incómodas, que hay personas que merecen justicia aunque el sistema les haya fallado. Y si quieres seguir descubriendo las verdades que nadie se atreve a contar, las historias que el poder prefiere que permanezcan en la oscuridad,
El siguiente video te está esperando. No lo dejes pasar, porque la historia de Chalino no es la única. Hay muchas más, y juntos, contándolas, es la única manera de que el silencio no gane.